Hoy en Mirada Global, aquí comienza la discusión de uno de los temas más trascendentes de este mundo nuevo, el cambio climático y sus efectos en la competencia por los recursos naturales estratégicos, el litio, las tierras raras. Chile al medio, sufriendo los embates de los cambios, las olas de calor, la falta de nieve en la cordillera, las playas que se van achicando, los cultivos que se desplazan. Hay un enorme cambio que nos está rodeando y vamos a reflexionar esta noche aquí en Mirada Global sobre este tema, cambio climático y la competencia por los recursos naturales. Bueno, ya está anunciado, es Mirada Global, el cambio climático y las competencias, algunos dicen las guerras por los recursos naturales. Chile al medio. Tenemos dos grandes invitados para conversar de este tema. Desde la Universidad de Chile estamos con Maysa Rojas, física, climatóloga, ex ministra del Medio Ambiente del gobierno del presidente Gabriel Boric y actualmente académica titular de la casa de don Andrés Bello. También estamos con don Edgardo Sepúlveda Araya, ingeniero físico, actual candidato a doctor en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Arizona, físico atmosférico del Grupo de Investigación Antártica de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, la casa. Ambos, bueno, bienvenidos, gracias por venir a conversar de este tema y con realismo. Cuando la NASA mira el mundo desde arriba, o los satélites, ¿con qué se está encontrando? ¿Ha tenido impacto el Acuerdo de París, las medidas que se toman, o esto va mal? Profesora. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a conversar de estos temas en Mirada Global, muy, muy importante. La verdad de las cosas es que el Acuerdo de París sí ha tenido un impacto positivo en la trayectoria de las emisiones. Es decir, sin el Acuerdo de París, lo más probable es que las emisiones, la quema de combustibles fósiles habría aumentado bastante más y por lo tanto las concentraciones estarían más altas. En ese sentido podemos decir de que efectivamente había un impacto positivo porque los países se han comprometido. En el caso de Chile, por ejemplo, no solamente adhiere al Acuerdo de París, tiene una ley marco de cambio climático y nos comprometemos a ir reduciendo el uso de los combustibles fósiles. Tanto así que hace poco salió una noticia que generó, por lo menos en el mundo científico, bastante discusión. Cuando uno piensa cómo va a ser el futuro, uno tiene que hacer proyecciones. Claro, proyecciones, modelos exactamente, en cómo va a ser la manera que se va a desarrollar el mundo. Entonces esas proyecciones siempre han existido y hace unos 15 años atrás había una proyección que tenía un nombre que no vale mucho la pena mencionarlo, pero era como el más pesimista, así como, aquí no hacemos nada, no hay Acuerdo de París, y seguimos por esa ruta. Y resulta que ahora que se están revisando, se están haciendo las modelaciones de nuevo, porque se hacen como cada 5 años, ese escenario más pesimista ya no parece plausible y por lo tanto ya no se va a usar. Y eso significa que estamos viendo un cambio positivo. Profesor Sepúlveda, vi que asentía de que las cosas no van tan mal, que hay progreso y son suficientes porque la aceleración del cambio climático, las gigantescas industrias, hace que las grandes potencias tengan tantos intereses que son más reacias. Hay algunos que niegan el verdadero cambio climático. Donald Trump lo ha dicho a su manera y dice que se sale de los acuerdos. ¿Sin las grandes potencias es posible alcanzar las metas? Sí, lamentablemente cuando hay estos ideas políticas de por medio, son coyunturas eventuales que sí nos retrasan, ¿no es cierto? Impiden el aceleramiento de la descarbonización, pero en el largo plazo se espera, o sea, hay la tendencia global en general es a implementar medidas de mitigación para poder disminuir las emisiones de dióxido de carbono, en este caso de gas de efecto invernadero. Claro, lamentablemente existe dentro de la política un discurso anti-intelectual, ¿no es cierto? Y en parte la comunidad científica es la que estaba alertando del cambio climático, ¿no es cierto? Y del impacto del cambio climático.
y ante este discurso politizado, lamentablemente, que en el caso de Estados Unidos arrastra hartos votos, sí, hay un contra, ¿no es cierto?, que van frenando la situación. Esperaríamos que fuese más rápido. Hay un proceso de descarbonización que se está desarrollando. Nuevamente, esperaríamos que fuese más rápido, pero tenemos estos eventos, los llamaría eventos coyunturales, que nos hacen retrasar un poco la situación. Claro, un poco más subjetivo o personal, yo soy optimista de que la mayor cantidad de personas estamos tratando de trabajar en un proceso de una cultura de descarbonización, y eso va a ser, digamos, va a hacer la mirada global en este caso, y bueno, evitar que estos discursos más politizados vayan manejando la corriente principal. Pero sí, se ha visto científicamente, o sea, como bien dice Maísa, al revisar los datos últimamente, al parecer el peor escenario, ¿no es cierto?, que era de emisión constante, que de ignorar más que nada, no existe aquí cambio climático, no sabemos nada de la emisión de dióxido de carbono y el impacto aquí en la Tierra, entonces vamos a seguir emitiendo. Ese peor escenario, como dices, es poco plausible hoy en día. O sea, eso es lo que indican los datos, y al parecer no es necesario continuar evaluando ese peor escenario. Así que sí, podría ser más rápido, pero vamos, por lo menos no avanzamos. Ahora, estos ritmos, como les decía yo, hay información. Yo entiendo que la NASA, bueno, tiene fotografiado el mundo entero, sabe exactamente los recursos que cada país tiene, ve cuál es la situación de cada cual. Ellos ven que hay ciertas partes del planeta que están más afectadas que otras. ¿Cuáles son las áreas críticas, las regiones críticas? Mira, la verdad de las cosas es que no hay ninguna región del mundo que se esté escapando de las consecuencias del cambio climático. Quisiera agregarle un matiz a lo que dije en la primera parte. Efectivamente, entonces estamos habiendo avances, ¿son suficientes? No son suficientes, hay que seguir avanzando y más rápidamente. ¿Por qué? Justamente por esto, ¿no?, de que las consecuencias del cambio climático se están viendo en todos los rincones del planeta. El planeta se está calentando, ese es el calentamiento global, se calienta de una manera diferenciada, pero los impactos no son solamente la temperatura, que ya obviamente tiene una consecuencia, por un lado, sobre la salud, pero también sobre las plantas y por lo tanto la biología, la producción de alimentos. El aumento de la temperatura hace que se descongele el agua que tenemos congelada, como en Antártica, claro, o los glaciares, hace que aumente el nivel del mar también por simplemente el aumento de la temperatura, cambia entonces el nivel del mar, así que tiene muchas consecuencias la temperatura. Y lo otro son que los patrones de precipitación también cambian, de tal manera que en algunos lugares está lloviendo menos y en otros lugares está lloviendo más. Y el otro aspecto también muy evidenciado es que cuando llueve de manera más intensa, es decir, los eventos extremos, que son los que en general generan más impactos, se vuelven más frecuentes, se vuelven más duraderos y se vuelven más intensos. Y probablemente es ahí donde está el mayor impacto, porque tiene impacto sobre la vida, sobre infraestructura y por lo tanto también un impacto económico muy relevante. Ahora, ¿cuál es el daño económico estimado para seguir? Porque, por ejemplo, si hay sequía, se destruyen cultivos tradicionales, zonas que fueron muy fértiles hoy día ya no lo son. En el mundo genera esto desplazamiento además de población. ¿Cuál es el impacto que está teniendo este cambio climático en los movimientos de población, en las grandes migraciones? Profesor. Sí, hay muchos casos particulares, tanto en zonas muy afectadas o que son menos resilientes ante los impactos de eventos extremos. Estamos hablando, por ejemplo, Bangladesh o en la zona de India, con el monzón índico, que su patrón se ha visto alterado bajo un escenario de cambio climático. Exactamente, estamos hablando de una gran cantidad de población, ¿no es cierto?, que trata de migrar a otras zonas, los que tienen la opción de hacerlo principalmente. En América Latina también se ha visto, por ejemplo, en Brasil, lo que es la cuenca amazónica, también se ha visto el impacto en la agricultura,
Tú tienes eventos extremos de precipitación que producen inundaciones, ¿no es cierto?, que dañan los cultivos, y gran parte de la población, un porcentaje, se ha visto obligada a desplazarse hacia la ciudad. Entonces, claro, hay una complejidad socioeconómica al respecto. O sea, tú tienes desplazamiento de población y ciudades que también no están lo suficientemente preparadas como para captar esta alta migración. Claro, te menciono ciertos casos, lo que son en Asia, en América Latina, en África también se han visto. Si te fijas, el patrón es como son zonas más vulnerables o menos resilientes, o una población menos resiliente, digamos, a poder adaptarse al cambio climático. Entonces, ahí está el rol que tienen que cumplir los gobiernos, ¿no es cierto?, las políticas públicas, para poder preparar a la gente ante estas eventualidades. Y Chile también no es una excepción. O sea, tenemos el caso de precipitaciones extremas, como decía Maisa, estamos hablando con eventos que son cada vez más frecuentes, cada vez más intensos. Se ven que los ríos atmosféricos que alimentan los frentes que impactan el país están siendo más frecuentes. Ya tuvimos el último fenómeno del Niño, ¿no es cierto?, el 2023-2024, que cerró el invierno de 2023 con hartas precipitaciones y con inundaciones en lo que es el sector centro-sur del país. Entonces, claro, tú ves que está generando impacto también tanto económico, ¿no es cierto? Tienes que responder ante los daños estructurales de infraestructura y también de vida. Así está sucediendo en todas partes. Vamos a hablar de Chile bien en detalle, pero antes de pasar a nuestro país, que están pasando cosas que ya son visibles, obviamente detrás de esto se mueven intereses. La industria del petróleo, Trump está tratando de controlar el petróleo, por eso invadió Venezuela, por eso se fue a meter a Irán, quiere controlar el mercado del petróleo, y que es una de las grandes fuentes de contaminación, su uso, ¿no?, para generar energía. ¿Hasta qué punto esos poderes tienen impactos económicos que se hayan podido estimar? Porque si la agricultura retrocede, la ganadería retrocede, los cultivos se desplazan, la calidad de los alimentos se deteriora, aumentan las plagas. O sea, es bien catastrófico esto. Pero ¿hasta qué punto pueden causar daño estos países que niegan el cambio climático por una razón bien mezquina? Bueno, hay un impacto interno también en Estados Unidos. O sea, tenías una economía en desarrollo de lo que es la parte de mucha inversión en energías renovables. Aún está, pero claro, pasó a segundo plano últimamente. Y lamentablemente sí, o sea, uno puede decir el impacto que tienen las grandes potencias al resto del mundo, pero en este caso también hay un impacto interno en el propio Estados Unidos. Entonces, lamentablemente sí, empezar a fortalecer la economía basada en combustibles fósiles en los últimos años genera un impacto a largo plazo en el mundo. En el propio Estados Unidos tú tienes que también son vulnerables a eventos, por ejemplo, de ciclones tropicales que se han visto también más intensos en el último tiempo. El tamaño de las costas del suroeste de Estados Unidos tiene sequía en el suroeste de Estados Unidos. Es un tema, ¿no es cierto? Justo está saliendo una nota este fin de semana que el río Colorado ha bajado mucho el recurso hídrico en el río Colorado, y ya podría generarse como ese conflicto. Hay que entrar a negociar entre los estados del suroeste, ¿no es cierto?, en cómo consumir este recurso hídrico. Maisa, ¿está politizado el discurso sobre el medio ambiente y el cambio climático? ¿Hasta qué punto? En Estados Unidos Trump hegemónico, no, hay otros países que también tienen recelo y lo siguen. Parece que los intereses de repente nublan la razón y la mirada. ¿Hay una lucha política detrás también? Definitivamente, yo creo que no hay que ser inocente en pensar de que las dudas que quizás hace unas décadas existían no fueron alimentadas justamente porque habían otros intereses. Si uno piensa el desarrollo del siglo XX y de lo que va del siglo XXI en menor medida, está asociado a los combustibles fósiles y a los países que tenían los combustibles fósiles, porque el petróleo, el carbón, el gas no está distribuido en todo el planeta de la misma manera, sino que son algunos lugares donde están. Tú lo mencionaste muy bien. La guerra que estamos viendo hoy en día, que esperamos que esté llegando a su fin, en Irán es por controlar combustibles fósiles. Venezuela, la misma situación.
la invasión de Rusia a Ucrania también tuvo un efecto de cortar el gas a Europa, combustibles fósiles. Así que son guerras de combustibles fósiles. Yo recuerdo, yo creo que tiene que haber sido el año 2017, vino Cristiana Figueres a Chile. Cristiana Figueres es una diplomática costarricense que fue la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Cambio Climático en el momento que se tiene que firmar el Acuerdo de París. Es una de las arquitectas del Acuerdo de París. Y en esa presentación, que ya fue hace casi 10 años, a mí me llamó mucho la atención que dijo que uno podía mirar y entender la historia del siglo XX como uno para controlar los combustibles fósiles y que en cambio las energías renovables las tienen todos los países. Todos los países tienen algún tipo de energía renovable, ya sea sol, ya sea viento, ya sea marea, ya sea geotermia, etc. Y por lo tanto, también el desarrollar las energías renovables iba a permitir cambiar esta geopolítica y era un tema de seguridad nacional. Ahora, ¿cómo se ha ido luchando en contra de perder este poder? Es asociado al negacionismo climático. Negar el cambio climático en su primera versión, no sé, pues en los años 90 era, no es verdad, el planeta no se está calentando. Una segunda versión es darse cuenta que no, la verdad las cosas es que el planeta sí se está calentando, pero no son los humanos los culpables de ese calentamiento. Una tercera versión que estamos viendo hoy en día más prevalentemente es que sí, el planeta se está calentando, los seres humanos somos los culpables porque estamos quemando combustibles fósiles y realizando otros tipos de cambios, pero tenemos otras prioridades, es muy caro resolverlo, que se llama más bien como esta tercera generación de negacionismo a poner como en duda la necesidad de actuar urgentemente para enfrentarlo. Es muy lamentable ver que el presidente Trump está incluso volviendo como a un negacionismo que es como de los años 90. Versión. Exactamente. Que se había estado sofisticando de alguna manera, porque la evidencia científica, para lo cual también nos hemos puesto un estándar muy alto que realiza a través de sus informes de evaluación el panel intergubernamental de cambio climático del IPCC, es muy categórico, utilizando palabras como es inequívoco que el planeta se está calentando y es inequívoco que es el ser humano el culpable, el responsable de este calentamiento. En la medida que se va produciendo el cambio climático hay que hacer cambios y para hacer los cambios incluso se necesita recursos que están en la naturaleza. Esto de las tierras raras, por ejemplo, clave para la industria de alta tecnología, pero también para efectos de generación de energías limpias. Hay una competencia, dicen uno, guerras, dicen otros, entre las grandes potencias, porque las llamadas tierras raras, litio incluido, están repartidos muy desigualmente en el mundo. En todas partes hay, pero concentraciones que permitan una explotación económicamente rentable en pocas partes. Y Estados Unidos está complicado, Europa está complicado, China, en cambio, un tercio de las reservas están en China, es el país que más está procesando tierras raras, y bueno, eso nos lleva a plantear que ese va a ser, y ya está siendo un frente de lucha por acceder a este tipo de recursos. La primera pregunta que hay que hacer, ¿qué son las tierras raras? ¿Se le llaman tierras raras por cómo se ubican o tiene otro componente químico? Ustedes que son expertos en esto. No, es principalmente por la concentración en la que se encuentran en la naturaleza. Es raro encontrarla. Claro. Muy escasos. Sí, son escasas. Entonces, claro, son un conjunto de la tabla periódica de elementos. Claro, químicamente no se ven raras, pero es por más que nada las escasez las que se encuentran en la naturaleza. Y tienen ciertas propiedades que son muy utilizadas hoy en día, por ejemplo, en los smartphones, todo lo que es la tecnología, digamos, de chips, ¿no es cierto? Entonces, claro, la demanda de estos minerales ha ido en aumento. Y lo que tú mencionas, claro, estamos en un proceso de descarbonización y la alternativa a descarbonización es implementar otra fuente de energía, digamos, renovables como energía solar. Necesitas almacenar esa energía y aquí las baterías cumplen un rol importante. También está el desarrollo de la industria automotriz eléctrica, ¿no es cierto? Y claro,
hay una alta demanda, un alto interés en producir más baterías, y ahí tienes, por ejemplo, el rol del litio, ¿no es cierto? La tecnología más popular o más utilizada en lo que es el almacenamiento de energía es en base a litio. Entonces, te dan las tierras raras por un lado, ¿no es cierto? El litio por otro lado, que es más que nada para el almacenamiento. Y si te fijas, claro, en el mundo se sigue explotando combustibles fósiles, pero ya se están preparando, se sabe que hay un aumento de interés en, por ejemplo, auto eléctrico, y por ende la demanda de estos recursos está en aumento. La industria militar también está afectada por estos recursos escasos, raros. Sí, mira, las tierras raras, como te decía, se ocupan mucho en microchips. También estos microchips se están utilizando no solamente en el smartphone, pero está por un lado atrás de la industria de la inteligencia artificial. Te fijas, el boom económico en Estados Unidos es que hay una burbuja asociada a la inteligencia artificial en desarrollar procesadores, ¿no es cierto?, computadores más capaces de hacer como un cálculo más complejo que necesita la inteligencia artificial, los data centers. Entonces hay una demanda altísima por estos recursos. No solo por la descarbonización, sino también por la inteligencia artificial. La parte militar va más por ese lado. Pero están muy interesados en utilizar herramientas de inteligencia artificial que sin duda se está utilizando en la guerra en Irán en este momento. Entonces, claro, hay un interés conjunto. Lamentablemente, claro, ahora los recursos están más enfocados. Está viendo un poco lo que se dio con el petróleo hace unos años, pero tú ves que, por ejemplo, el litio enfocado en Australia, ahora en el norte del país, ¿no es cierto?, lo que es Argentina, Bolivia, Chile. Tierras raras tú tienes también, por ejemplo, en China. Cobalto también es otro mineral muy utilizado en el Congo, que son países que tienen una alta concentración de este recurso, pero del otro lado también China, otro protagonista, no solo explotando, sino también procesando los recursos. Ellos tienen, podemos decir, el monopolio en el procesamiento de estas tierras raras y estos minerales. Entonces, claro, se está dibujando un nuevo esquema en la economía global. ¿Irá esto a generar, más que competencia, una eventual guerra por el acceso a estos recursos naturales? Pregunta para la segunda parte de esta conversación con Maysa Rojas, ex ministra del Medio Ambiente en Chile, y Edgardo Sepúlveda, ingeniero, experto y además académico de la USACH, con un doctorado ad portas, que ahí viene. Una pausa y volvemos. Bueno, estábamos hablando de esto, de la guerra o competencia por los recursos naturales estratégicos para el mundo que se está abriendo. Ahí aparece el litio, las tierras raras, bueno, el cobre sigue siendo clave. Y Chile tiene, pues entonces estamos en medio de la polémica. ¿Usted proyecta, Maysa, que pudiese desatarse un conflicto ya más abierto por este acceso a los recursos estratégicos? Recuerdo a Putin, que dijo que el que gana la carrera por la inteligencia artificial gana todas las guerras. Y me puse nervioso. A ver, yo en la parte anterior mencionaba de que el hecho de pasar de un mundo que se construyó en base a los combustibles fósiles que nuevamente estaban concentrados, a las energías renovables que están desconcentradas, iba a permitir cambiar un poco la geopolítica del mundo. Ahora, claro, el sol está en todos lados, el viento también, pero para poder utilizar esas fuentes de energía, efectivamente igual se requieren de ciertos minerales para construir los paneles solares o los aerogeneradores, etc. Así es que la disputa por los recursos parece que no va a terminar simplemente por el hecho de que dejemos atrás los combustibles fósiles, pero yo esperaría de que con un comercio como funcionó relativamente bien en las últimas décadas, dejando atrás esta situación de guerra comercial, arancelaria, que Trump nos llevó al mundo completo por un año o por dos, se vuelva a tranquilizar y que podamos tener con reglas globales un ir y venir de estos recursos minerales, en particular para las energías renovables, que esté regulado y que no nos lleve a conflictos demasiado complejos. Eso sería... Ahora, la presión a los países que tienen estos recursos y no son potencias, le hace países como el nuestro, Argentina, Bolivia, el famoso triángulo del litio,
o de las tierras raras, bueno, se está sintiendo la presión de algunos que están medio desesperados, sobre todo los que tienen menos, y son países grandes. La pregunta ahora, entremos al cambio climático en Chile. ¿Qué estoy viendo? A simple vista, cualquier chileno se da cuenta. El desierto avanza hacia la zona centro-sur del país. Los cultivos se desplazan, pero el sol que pega en los productos les hace perder calidad, porque es otra temperatura, dicen. Además, no se ve ya las nieves eternas, son un recuerdo del pasado. Preguntas prácticas para aterrizar esto. ¿Cuánto ha aumentado la temperatura en Chile promedio? Porque se está hablando cada vez más de las sucesivas olas de calor, profesora. Sí, efectivamente. Bueno, una cosa es la temperatura global, ¿verdad? Sí. De hecho, el 2025 cerró globalmente con un aumento de temperatura de 1.36 grados con respecto al periodo preindustrial. Ahora, ¿qué llamamos el periodo preindustrial? Antes que empezáramos a quemar combustibles fósiles, que en todo rigor es como en el año 1700, pero no tenemos muchos datos de esa época, así que en general pensamos como fines del siglo XIX, 1850 al año 1900. Claro. Ahí, esa es como la base. Y de ahí entonces ya nos hemos calentado 1,3 grados. En el caso de Chile, bueno, de hecho aquí que estamos en la USACH, cerca de la Quinta Normal, la estación más antigua que tenemos de monitoreo de temperatura de la Dirección Meteorológica de Chile, que está aquí en la Quinta Normal, es de 1910 o algo así, ¿ya? No tenemos datos demasiado antiguos. Así que en Chile nos hemos calentado algo así como 1 grado en 100 años, pero es un dato que tiene bastante incertidumbre porque no tenemos demasiadas estaciones de tan largo plazo. Sumado, entonces, este cambio de temperatura general, vienen las olas de calor. Y es así, hemos visto que las temperaturas máximas han estado aumentando y las olas de calor también han aumentado en frecuencia. ¿Cuál es el problema de la ola de calor? La ola de calor tiene un efecto sobre la salud humana, ¿ya? La ola de calor se ve intensificada cuando en una ciudad hay demasiado cemento, ¿verdad? Se genera este efecto de isla de calor. Y sabemos que Santiago, que es donde vive la mayor cantidad de población en Chile, es una ciudad, por un lado, que tiene la distribución de áreas verdes bastante desigual y en general es relativamente baja. Exactamente. Y la ola de calor se aguanta bien si yo tengo, no sé, un aire acondicionado en mi casa. Y ahí vemos nuevamente de que existe también una diferencia social de cómo esto puede impactar. La ola de calor tiene un efecto sobre nuestros cultivos, claramente, pero también sobre la vida y la salud humana. Pero las olas de calor también son un efecto gatillante de los incendios forestales. Y los incendios forestales, lamentablemente, también se ha transformado en los últimos años, lamentablemente, en una situación común. Todos los veranos tenemos que prepararnos con mucho cuidado para evitar los incendios forestales que se ven, son producto de una acción humana, pero hay elementos de que existe la ola de calor, la sequedad, el combustible con la vegetación seca, que hace que una vez que se echa a andar un incendio es muy difícil apagarlo. Una pregunta, por mencionar algunos de los impactos. Y son hartos. Profesor Sepúlveda, hace 8 o 9 años, cuando yo tenía otras tareas, conversé con un alto ejecutivo de Aguas Andinas, esta es la de Santiago, ¿no? Me dijo: Alejandro, para la cuenca de Santiago queda agua garantizada para no más allá de 20 a 22 años. De esto hace 8 años atrás, o 9. ¿Cómo está el agua aquí en la cuenca de Santiago? ¿Qué pasa con los glaciares, las nieves eternas? ¿Hay riesgo de que en un plazo corto tengamos una crisis que implique migrar de la capital? Sí, esa proyección se basaba en parte también a la mega sequía que estaba pasando en la zona centro en la última década. Hubo un respiro hace un par de años, 2023, 2024, ¿no es cierto?, que por fin habíamos tenido un superávit.
De todas maneras, claro, el impacto de la mega sequía, que fueron alrededor de 10 años sin tener un superávit, ¿no es cierto? Cerramos cada año con un déficit en precipitación, claro, era preocupante. Hay que ver qué va a suceder también con este niño que se está aproximando, que ya está comenzando ya. Godzilla, pero hasta aquí Godzilla es Godzilla, claro. pelo. Está mejor el tráiler que lo que sí. Claro. Bueno, hay que estar al tanto. De todas maneras, claro, hubo un respiro los últimos años que puede extender un poco más digamos, la sostenibilidad, ¿no es cierto?, del recurso hídrico en la zona centro. Está complejo. Los glaciares en la zona centro han estado disminuyendo. Bueno, nos queda el glaciar el Plomo. Lamentablemente, por ejemplo, lo que quedan los glaciares de la Patagonia, ya se espera que dentro del siglo XXI no vamos a tener más glaciares en lo que es la Patagonia. La zona centro no es la excepción. Y sí, de hecho, claro, lo que es la parte hidroeléctrica ya a futuro, en las próximas décadas, probablemente no va a ser la fuente energética principal, o sea, es que ya no lo es. En este caso, la zona centro tiene que depender de otras fuentes de recursos renovables como la energía solar, ¿no es cierto? Tenemos que alimentar parte del norte y acá también diversificar la fuente de energía solar a lo largo del país. Así que sí, está compleja la situación en la zona centro. Pueden venir eventualidades que nos ayuden un poco a extender un par de años más el consumo Pero estamos hídrico. en suspenso. Estamos en suspenso. Lo que sí hay que rescatar de que, por lo menos en Santiago, la región metropolitana, sí existen medidas de adaptación ante la escasez de recursos hídricos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos, bueno, diferentes represas y plantas que para poder, tenemos un ecualizador de agua, traduciendo del inglés, para poder tratar de distribuir una distribución uniforme del recurso hídrico, ¿no es cierto? Podemos hacer represas para contener agua por más tiempo, ¿no es cierto? Y abrirla en el caso de que se necesite. Hace unos años se tuvo que abrir porque había un exceso de agua, ¿no es cierto? Esa fue la fortuna de ese entonces. Lamentablemente, lo contra de la situación que pasó hace 2 años es que tuvimos eventos extremos, digamos, eventos intensos en muy poco tiempo, ¿no es cierto? Mucha lluvia en poco tiempo. Y el otro contra es que son lluvias bajo altas temperaturas. Estos frentes que han azotado al país están asociados generalmente a río atmosférico. Los ríos atmosféricos suelen traer humedad, ¿no es cierto? Vapor de agua desde el trópico hacia la zona. Eso es súper, pero lamentablemente están asociados a altas temperaturas. Eso significa que en altas temperaturas tenemos una isoterma cero alta en la montaña y lamentablemente el agua que precipita en forma líquida, no es sólida. Nosotros necesitamos acumular nieve en el invierno, en la estación húmeda, ¿no es cierto?, para mantener la estación seca con suficiente recurso hídrico. Lamentablemente las precipitaciones que hemos visto últimamente son intensas, ¿no es cierto? Mucha lluvia en poco tiempo, el sistema no es capaz de contener esa agua. Absorber y se Exactamente, la superficie del suelo no tiene la capacidad de filtrar y absorber esa agua. Y segundo, no se acumula mucha nieve. Sí. Y la contaminación también juega un rol ahí. La contaminación de la zona centro de Santiago destruye los glaciares. Claro, las emisiones ¿no es cierto?, de material particulado, el carbono negro que se le llama, se dirige a la cordillera, se deposita en la nieve y tiende a acelerar el derretimiento de la nieve. Aprovechando que fue ministra y que manejar las cifras que no todos los chilenos tenemos, esto de que las zonas agrícolas en Chile se están tendiendo a desplazar más hacia la zona sur por efecto del cambio climático. Se dice que, por ahí leí en alguna parte, quiero confirmar el dato, que prácticamente en una década el desierto avanza como 100 kilómetros. ¿Están así o no? No me sé el dato, no he escuchado ese dato en particular. Pero los cultivos se están yendo al sur. Definitivamente uno está viendo de que se está cultivando más al sur cultivos que antiguamente no teníamos. Ahora, vinos, por ejemplo, en la región de los lagos. Ahora, en la región de los lagos, por ejemplo, que uno lo asocia no solamente a lagos, sino que también a mucha vegetación y una región muy verde, es una región que está acostumbrada, por ejemplo, a tener mucha agua sí. Y por lo tanto no tiene mucha infraestructura para retener agua. No hay grandes embalses, no hay grandes tranques. Y ellos sí han observado en los últimos años de tener, por ejemplo, periodos extensos en el verano sin precipitación. O sea, durante el año llueve, pero en verano no.
y si no tengo capacidad de infraestructura para retenerlo, igual tengo un problema de sequía y también el uso de camiones aljibe, que ha sido como la medida que ha tenido el Estado para resolver el problema de agua, incluso en las regiones del sur. Por eso es que es importante que Chile cuenta con una ley de cambio climático que tiene dos objetivos. La ley se hace cargo de las causas del cambio climático y también de las consecuencias. Las causas es Chile va a ser carbono neutral a más tardar al año 2050, es decir, estamos llevando nuestra transición energética para ir dependiendo cada vez menos de los combustibles fósiles y más de las energías renovables, de las cuales somos ricos, y de esa manera también nos da más seguridad al país ante la volatilidad de los precios, por ejemplo, con guerras internacionales que han ocurrido, ¿verdad? Entonces dejamos esa dependencia, nos da más seguridad interna. Y la ley marco de cambio climático también dice que vamos a ser resilientes frente a los efectos adversos del cambio climático, y eso obliga a que el país piense cómo se adapta a las consecuencias. Resiliente significa poder enfrentar correctamente un shock. ¿Qué shock? Estuvimos hablando acá de la sequía, ¿verdad? Estamos hablando de las olas de calor, marejadas, incendios forestales, y por lo tanto el país se ha dado, además piensa de que una ley al año 2050. Sí. Y no está acostumbrado a mirar tan lejos. Exactamente. Entonces es bien interesante. Un gobierno lo hace y el que sigue lo deshace. Lamentablemente vemos que en muchas áreas de la política pública eso ocurre, pero tenemos una ley aprobada por el Congreso que obliga a mirar al año 2050, o sea, fija un norte y nos da instrumentos que se tienen que ir actualizando cada 5 años y de esa manera ir mejorando cada vez más la manera que el país enfrenta el cambio climático. Con las políticas públicas que tenemos, profesor Edgardo Sepúlveda, ¿es suficiente o todavía hay un largo camino que recorrer en materia de política pública, obras de infraestructura crítica, avance científico y conocimiento más técnicamente comprobado? Continuando en Chile, mira, la política pública más, yo creo que podría tener una mejor respuesta, pero sí, no, hay que destacar en comparación, por ejemplo, si nos comparamos con el resto, que a veces es bueno, a veces no es muy bueno, que es un arma de doble filo. Sí. Pero Chile está bien posicionado, digamos, en el punto de vista cómo ha sido el approach, ¿no es cierto?, ante los eventos climáticos extremos, ¿no es cierto?, eventos meteorológicos extremos. Y sí, hay políticas públicas, como la Ley de Marco de Cambio Climático, establece, ¿no es cierto?, un lineamiento que se destaca en comparación al resto. La ventaja estaba en que Chile tiene, ¿no es cierto?, harto recurso solar en el norte, tiene harto recurso eólico, y eso se vio una oportunidad, ¿no es cierto?, económicamente hablando, de una oportunidad positiva que Chile decidió tomar y está dando el ejemplo en la región. Entonces, sí, en políticas públicas se está viendo un avance. Nuevamente, pueden haber eventos coyunturales que nos retrasen, que lamentablemente uno tiene que seguir empujando, pero lo que se está demostrando, que se ve, hay una institucionalidad lo suficientemente fuerte como para mantener esas políticas públicas en largo plazo. Veo difícil que vean en contra que se elimine, por ejemplo, una ley de marco que es, institucionalmente hablando, lo veo muy complejo. Habría que ver, hay que estar atento a la evaluación que toca el próximo año, ya pasan los 5 años ¿no es cierto?, de evaluación de la ley, tocaría el próximo año. Y bueno, hay optimismo, yo estoy optimista en que esto se va a ir fortaleciendo. En la parte científica también hay mucho interés en estudiantes nuevos, ¿no es cierto?, que quieren abordar el tema. Hay necesidad de más estudiantes en diferentes tipos de estudios. Estamos hablando en sequía, en hidrología, ¿no es cierto?, cómo abordar la situación de sequía. Eso no se ha solucionado completamente, obviamente, y va a requerir más capital humano, ¿no es cierto?, más investigadores al respecto, y el impacto en glaciología también. Necesitamos ingenieros en la parte de energías renovables, tanto solar como eólica. Entonces, si te fijas, a esto yo lo veo más como una oportunidad, ¿no es cierto?, más que, o sea, obviamente es un desafío, pero es una oportunidad que Chile debe tomar
por sus tantos beneficios que va a traer tanto en la sociedad como en la economía. Fue ministra. ¿Qué siente cuando su sucesora dice que el factor humano no está probado, que es relativo en el efecto del cambio climático como causa, la acción del ser humano? O del presidente de la República que, haciendo una ironía, dice que aquí en Chile se pasan 4 pueblos, en el fondo, confunden tierra húmeda con humedales, entonces no dejan hacer nada. ¿Qué se siente, no solo intelectualmente? Sí. ¿Le da un poco de irritación o yo soy el único? No sé. Mire, yo creo que es bien importante darse cuenta de que la política pública en Chile, y de hecho la ley marco de cambio climático, tiene un principio científico. El primer principio de la ley, artículo 2, es el principio científico, que significa que las políticas públicas del país para enfrentar el cambio climático, para cumplir con el objetivo de la ley, tienen que estar basados en la mejor evidencia científica. Y por lo tanto, no es baladí decir de que este negacionismo, el 2.0 que yo mencioné, claro, ¿verdad? No es el que niega que nos estemos calentando, pero sí el que niega que sea el ser humano el que tenga responsabilidad en este calentamiento global. Porque eso está científicamente comprobado. Así que yo diría que es un problema, y es un problema porque nos hemos dado leyes y una institucionalidad que indica que la política pública tiene que hacerse con la mejor evidencia científica, y por lo tanto, si la autoridad niega la evidencia científica, efectivamente tenemos un problema. Por otro lado, tenemos una ley que tiene este objetivo de largo plazo y tiene una cantidad de controles bien importantes, bien interesantes en ese sentido la ley, y vamos a tener que ir observando cómo se sigue implementando, ¿no? Porque efectivamente cada 5 años se tienen que revisar los instrumentos, todos los años tiene que haber un informe de todos los... Esta es una ley que involucra 17 ministerios, o sea, esto no es una ley del Ministerio de Medio Ambiente, sino que involucra al Estado completo, y tienen que darle cuenta, tiene que haber un reporte, tiene que haber reportes al Congreso, ¿ya? A otro poder del Estado, y por lo tanto tiene hartos controles. Esa es la manera que se construyó la ley, y esperamos que sea suficiente para que asegurarnos que de verdad el país avance en construir resiliencia, porque finalmente esto significa que los chilenos y chilenas van a vivir mejor. Y déjame mencionar el segundo ejemplo que tú diste sobre la relación con los humedales, porque esto ayuda. Estuvimos hablando que uno de los impactos es la sequía y al mismo tiempo inundaciones. Puede sonar contradictorio, ¿verdad? De que uno puede estar viviendo una sequía y al mismo tiempo... Estrés hídrico le llaman. Claro, estrés hídrico, pero al mismo tiempo puedo tener eventos extremos que me produzcan inundaciones importantes. Bueno, los humedales justamente actúan como esponjas de esa agua que, si no lo absorbe el humedal, me va a romper el puente, me va a romper la calle, me va a inundar la casa, y por lo tanto, en realidad, cuidar los humedales es cuidar infraestructura crítica y personas. Arriba de un humedal no parece una buena idea. Puede ser mala idea. Exactamente, y por lo tanto, esa manera que tenemos de cuidar ciertos ecosistemas es importante por cuidado de la biodiversidad, porque recordemos que este planeta no está sufriendo solamente una crisis de cambio climático, sino que también estamos sufriendo una crisis de pérdida de biodiversidad, es decir, se están extinguiendo especies. Y cuando una especie se extingue para siempre. Y por lo tanto, tenemos que tener leyes para proteger nuestra naturaleza tan rica y especial que tiene Chile. Pero por último, no solamente por esa razón, sino también porque de esa manera evitamos impactos negativos, catástrofes naturales o socionaturales por estar construyendo en lugares que no corresponden. Edgardo, siguiendo esta dinámica de políticas públicas, en política pública se ha avanzado bastante, en la conciencia ciudadana también. Los niños ni hablar, los jóvenes mucho más sensibles. Hemos hecho avances espectaculares, por ejemplo, en generación de energía renovable, pero tenemos algunos problemas prácticos. ¿Cómo almacenar y cómo transmitir? Porque
la famosa carretera eléctrica, producto del boom de la generación, quedó saturado muy rápido y no hemos podido avanzar tendiendo más líneas para poder transmitir esa energía que se genera sobre todo en el desierto de Atacama, pero no únicamente, hacia las zonas más densamente pobladas, la zona central. Y, por cierto, la distribución dentro de la ciudad, que sigue siendo un monopolio. ¿Qué es lo que frena la segunda parte? Transmisión y distribución. Tercera parte. Bueno, sí, ese es un tema complejo. Lo que frena en este caso es la infraestructura de las ciudades para tener lo que necesitamos una matriz diversificada, ¿no es cierto? Tener una matriz diversificada, por ejemplo, según las fuentes de energía que tiene cada zona. En la zona centro, por ejemplo, estamos entre la región metropolitana o la zona centro-sur, había agua, ¿no es cierto? Dependíamos principalmente del recurso hídrico de la alta montaña para tener, por ejemplo, energía hidroeléctrica. Claro, estamos viendo que esa fuente de energía está disminuyendo, entonces estamos cada vez más dependiendo de energía solar, ¿no es cierto?, proveniente del norte. Ahora, uno puede producir energía solar también en la zona centro. Entonces, tener sus fuentes, ¿no es cierto?, cerca de la zona centro es posible. De hecho, existe una planta muy grande, una planta solar en Colina, ¿no es cierto?, y tratar de cambiar, en este caso, utilizar la energía solar en la zona centro aún es factible. Por el otro lado, claro, tú tienes como la fuente de energía, pero se apuntó en los extremos. En el norte tienes la energía solar, pero en el sur también se está apostando por el hidrógeno verde, ¿no es cierto? En base también a energía eólica, lo que sería en Magallanes. Hay un punto estratégico por la zona contra Punta Arenas, ¿no es cierto?, en el estrecho de Magallanes, un punto estratégico como más comercial, ¿no es cierto?, ruta comercial. Pero sí, te fijas, tiene dos fuentes, ¿no es cierto?, desde el sur, ¿no es cierto?, y desde el norte, y apuntar hacia el centro. Seremos ricos entonces en energías buenas y autónomas, que es otra gran cosa y que no depende de vaivenes internacionales. Se nos está yendo el programa, es el minuto final, pero yo les quiero hacer una aprensión. En general, las ultraderechas se están instalando en gran parte de América Latina y en parte en Europa. En algunas partes van en retroceso ya, pero en otras todavía está emergiendo. Y cunde el negacionismo en general en el movimiento de extrema derecha. ¿Qué reflexión sacan de eso en un minuto, profesora Raiz? Efectivamente, es preocupante de que en ciertos sectores políticos se niegue la ciencia porque el conocimiento científico le ha dado al mundo mucho bienestar en los últimos siglos, en el último siglo. Los avances que tenemos en medicina, en tecnología, e incluso entendiendo la crisis del cambio climático, nos ha traído muchos beneficios. Y por lo tanto es importante que eso se valore y se incorpore en las decisiones para lo que uno quiere cuando está en política pública es mejorarle la calidad de vida a las personas. Que las personas vivan de mejor manera, de que puedan desarrollarse de manera adecuada, a precios razonables, ¿verdad? Y por lo tanto hay un llamado importante a que la ciencia la sigamos valorando para que nos ayude a llegar a ser un país desarrollado. En el caso de Chile hay un consenso importante, un consenso que se ha manifestado en una aprobación muy transversal de la Ley Marco de Cambio Climático en el año 2022, que nos está ayudando a ser más independiente en cuanto a energía. Yo diría que falta algo muy importante, que esto se traduzca en una reducción de los precios, pero esa es toda otra conversación, y que también nos ayude a construir ciudades y finalmente vida más resiliente, más seguro, con mejor bienestar. Muchas gracias, profesora Rojas. Profesor Sepúlveda, un minuto de reflexión sobre este negacionismo de las extremas derechas. Sí, me voy a tomar la libertad primero unos Toda 15 la libertad segundos del mundo, está en la USACH. Terminar la pregunta anterior, y en parte también una palabra que mencionó Maisa, que es el desarrollo de industria, ¿no es cierto? Tú decías explotar recursos, ¿no es cierto? Que tenemos recursos en Chile que nos podrían hacer ricos, pero
Lamentablemente yo lo veo Otros tan hacen el así. negocio. Hay algo que se viene discutiendo hace muchos años, que es desarrollar la industria, ¿no es cierto?, manufacturera. O sea, no solamente explotar el litio, sino saber procesarlo y producir productos. Hay una competencia dura con China, ¿no es cierto? No estoy diciendo que Chile a lo mejor entra en una competencia a producir baterías, pero no es malo soñar también. Eso es lo que parte también del desarrollo que necesita el país. Y para eso, y ahí cierro volviendo a este anti-intelectualismo que se está como desarrollando, digamos, en la ultraderecha. Bueno, para tener un país desarrollado tú necesitas gente pensando, haciéndose preguntas por lo más básicas que suene. Entonces, esas preguntas van a haber algunas que otro ingeniero o otro científico más aplicado le va a encontrar una aplicación que es para el desarrollo de la humanidad. La ciencia busca preguntas para nuestro bienestar del ser humano. Esa ha sido la voluntad. La ciencia no es política. La ciencia busca, con preguntas, busca hechos objetivos, ¿no es cierto? Quiero responder preguntas y aunque la respuesta sea no me gusta escucharla, tengo que aceptarla porque ese es el hecho que necesito aceptar y por ende actuar ante eso. Muy agradecidos por esta interesantísima conversación. Esperamos haber aportado en esta mirada global el tema del cambio climático y esa secuela, la lucha por los nuevos recursos que van a definir el horizonte del futuro y nosotros en el epicentro, para bien y para mal. Las grandes potencias están presionando nuestra casa y se está sintiendo. Por su compañía, muchísimas gracias.